Frustración, esa es con esa palabra define este anuncio de ayer. En cierta forma sí, porque digamos, bienvenido sea cualquier incremento que ayude al bolsillo de los trabajadores. De un gran sector de la administración pública es conveniente este aumento, pero en el escalafón general, que era el que estaba esencialmente debajo de la línea de pobreza, prácticamente todo el escalafón general, e inclusive sectores docentes y sectores de seguridad, que son los sectores no convencionados, que digamos presupuestariamente representan el 80% de la planta del personal de la administración pública. De ese 80%, el 60% estaba por debajo de línea de pobreza. ¿Qué es lo que nosotros habíamos planteado? Que el incremento tenía que ser, nosotros planteábamos una suma fija que hiciera que nadie cobrara menos de lo que es la línea de pobreza. Ajá. Digamos, esto sería más o menos, que nosotros habíamos hecho un cálculo de más o menos unos 40.000 pesos que recibiera como una suma igualitaria a todos, no porcentual, sino todos los trabajadores la misma suma. Entonces, aún la categoría F, que es la más que estaba más bajo, más o menos llegaba a los 120, casi a los 128.000 pesos que ha fijado como línea de pobreza el INDEX, más o menos, que sí. A veces también hay diferencias de acuerdo a las zonas, por eso más o menos estaríamos en esta línea. Este aumento del 18% en el caso de la categoría F le va a representar aproximadamente 9.000 pesos, es decir, con estos van a llegar más o menos a menos de 100.000 pesos. Ajá. Entonces, es decir, van a seguir estando debajo de la línea de pobreza, todavía les van a estar faltando casi 30.000 pesos para llegar. Y una categoría E va a recibir aproximadamente 12.000 pesos, con lo cual va a llegar más o menos a 105.000, es decir, también por debajo de la línea de pobreza. Y la única categoría que va del escalafón general que va a superar el monto de la línea de pobreza es la categoría A, la más alta del escalafón. Ajá. Que lo va a superar tampoco no por mucho, porque si bien va a recibir más o menos unos 16.000 pesos, con eso se va a ir más o menos a 150.000 pesos, 154.000 pesos. Es decir, pero tengamos en cuenta que esta línea de la pobreza está medida con el índice de septiembre, claro, no con octubre. Nosotros vamos a cobrarlo en octubre. Cuando se actualice con el valor de octubre esta línea de pobreza, también se va a achicar la diferencia, es decir, va a ser mucho más grande, van a estar, porque mínimamente se va a ir un 6, un 7% más, quiere decir que va a subir, si uno lo comparara cuando cobremos octubre con la línea de pobreza de octubre, va a estar aproximadamente en 136, 140, cerca de los 140. Claro. Entonces vamos a estar muy cerca. Un maestro de grado también está en el mismo valor que un empleado público, un maestro de grado que especialmente los cargos más bajos del sector docente, maestro de grado, maestra jardinera, maestras especiales, tienen sueldos que si no tienen mucha antigüedad están prácticamente como un empleado de categoría E. Claro. Esto pasa también en el sector seguridad con todo lo que son agentes o los oficiales, digamos, de menor rango, que también están en sueldos bajos, digamos, por debajo de la línea de pobreza. Nosotros decimos que esto, entonces, si tenemos que de ese 80% no convencionado, que son estos tres sectores, tenemos prácticamente un 50, un 60% de los empleados públicos provinciales que van a quedar debajo de línea de pobreza. Y sin embargo, se van a ver beneficiados con este porcentaje los 1.500 cargos de funcionarios del Ejecutivo que tienen sueldos superiores a los 300.000 pesos. Entonces ellos van a cobrar una diferencia, digo, promedio de más de 60, 70.000 pesos de bonificación, digamos, como un promedio desde los más bajos, de los cargos digamos, jerárquicos más bajos. Claro. O los convencionados que van a cobrar, digamos, lo que les corresponde, inclusive posiblemente van a tener que ajustarles porque el sector convencionado que tenemos en la provincia, que representa un 5%
es el mismo número de compañeros en el sector de salud que de funcionarios. Tenemos más o menos la misma cantidad, 1.500 empleados del área de salud en el convenio 122 de ATSA, que es la misma cantidad de funcionarios. Esto es irónico, ¿no? Que tengamos tantos funcionarios como empleados en el área de salud. Ajá. Y y los profesionales de la salud, que son más o menos el 10%, que son cerca de 3.000, que esto sería todo lo que es el sector profesional, desde farmacéuticos, bioquímicos, médicos, enfermeras universitarias y algunos técnicos. Que Claro. estos sectores sí tienen sueldo más alto, entonces es decir, se puede decir un 30% de los empleados de la administración que en la suma les permite estar por encima de la línea de pobreza porque ya venían estando por encima. Claro. Pero en la mayor parte no, y por eso el planteo que inclusive coincidíamos con los otros gremios, a pesar de que nosotros habíamos hecho una nota distinta de la que habían firmado otro grupo de gremios, coincidíamos en que lo que tiene que haber es un piso para que ningún empleado público cobrara menos de lo que es la línea de pobreza. No podemos tener empleados públicos, que sean pobres, que es lo mismo que se ha planteado, son empleados en blanco que están cobrando menos que lo que corresponde a la línea de pobreza. Aun cuando podamos decir, bueno, en vez de 128, que en San Luis a lo mejor pueda ser un poquito menos, pero no hay muchas diferencias entre la nacional o una provincia y otra, puede haber una diferencia de línea de pobreza, si uno la midiera exactamente en cada localidad, porque a veces, tenemos diferencia con Buenos Aires, por ejemplo, en Buenos Aires hay mayores costos de transporte, nosotros tenemos menores, en algunas cosas tenemos más baratas, otras más caras, es decir, a veces puede haber una pequeña diferencia, pero estamos hablando de arriba de los 120.000 pesos seguro. Claro, sí, sí. Entonces, por eso, hacemos los números, y nosotros habíamos hecho números, y el cálculo de gastos es prácticamente el mismo. Ajá. Es decir, era la misma cantidad, nosotros calculando sobre los 35.000 empleados, considerando 35.000 hasta con el Poder Judicial, que es otro poder, distinto, pero que, como siempre, a pesar de que tener autarquía y que podría fijar sus propios salarios, en realidad siempre se lo fija el Ejecutivo, fija cuáles son los salarios también, los aumentos salariales o las recomposiciones salariales del sector judicial, como lo hace también con el sector legislativo. Claro. Entonces, 35.000 contando hasta los judiciales, por los 40.000 daba más o menos un promedio de 1.400 millones por mes. Porque nosotros decíamos, no era un bono, era incorporar una suma de 40.000 pesos al sueldo para todos los meses. Y después de empezar a discutir el mes que viene, cómo se recomponía la pirámide para arriba. Porque esto al hacer una suma fija para todos, se produce un achatamiento de la pirámide salarial, que después había que ir recomponiéndola, pero hoy la necesidad era establecer, para nosotros, era establecer un piso para que nadie estuviera debajo de eso, de la línea de pobreza, que es la que hace que un trabajador pueda cubrir sus necesidades básicas, es decir, alimentarias y de salud, es decir, de educación. No estamos hablando ni de esparcimiento, no es la canasta, para satisfacer todas las necesidades. Es la canasta alimenticia, esencialmente. Claro. De un grupo de 4 personas. Claro. Entonces, esto es lo que nos deja que, muchos compañeros van a tener, porque aparte hay otra cosa. Estos incrementos, acordémonos que no se hacen sobre el sueldo del mes pasado, sino se hacen en base al sueldo que se cobró en febrero, porque el primer incremento fue en marzo. Entonces, es decir, se toma el sueldo de febrero, el 18% de lo que se cobraba en febrero. Claro. Por eso es que se reduce el monto que se va a cobrar. Muchos a veces dicen, bueno, no, si yo cobré el mes pasado en una categoría F, cobré 86.000 pesos y me van a tocar casi el 20% de 16, no, le van a tocar 9, porque es claro, no es del último sueldo, sino el cálculo se hace sobre. Ya tenía un 50% claro. de incremento. Entonces, es decir, se reduce
prácticamente la mitad. Claro, exactamente. Por eso, digamos, nos deja un sabor amargo en el sentido de que muchos compañeros quedan debajo de esa línea de pobreza, que es lo que entendemos, como te digo, que es lo importante, que nadie quede, ningún trabajador o trabajadora no pueda cubrir sus necesidades básicas y tengan que estar como están endeudados, metiéndose, sacando préstamos para poder comprar la comida o usando las tarjetas de crédito, financiándose con las tarjetas para comprar comida. Es decir, ir a comprar, digamos, la comida del día con una tarjeta de crédito, financiándola en cuotas, cuando se puede, es lo más absurdo que podemos estar viviendo, porque eso implica un endeudamiento del cual el compañero después cada vez más no puede salir. Claro. Y aparte porque los créditos que se dan, aún los créditos que hoy los créditos subsidiados del Banco Nación, tienen una tasa del 144%. Claro, y eso que es la tasa más baja, digamos, porque el gobierno con este acuerdo con el Banco Nación la subsidia una parte de la tasa. Si no, estamos hablando en general de tasas superiores a ese monto. Entonces, te prestan 100 y devolvés 200. Entonces, decir esto es un endeudamiento muy grande que se podía haber solucionado cuando el compañero tuviera un nivel de que pudiera cobrar para cubrir sus necesidades básicas. Claro, entonces, ni más ni menos, ¿no? Esto es lo que vemos que, digamos, bueno, es por eso que lamentamos que no se haya hecho, porque es un gran sector de los empleados públicos, digamos. No son pocos, es más de la mitad. Claro. Entonces, bienvenido sea, porque va a beneficiar a muchos otros compañeros también, que que a todos nos hace falta. Sí, a todo el mundo. No digo, aquellos que a lo mejor venían cobrando 150.000 pesos, no era que estaban en la supergloria, es decir, superaban la línea de pobreza, digamos, pero no era que les permitía vivir, digamos, holgadamente. Entonces les viene muy bien este incremento para desahogar un poquito más, pero no es tampoco que que estaban, digamos, como lo que decía de los funcionarios, que sí, que inclusive hasta como un gesto de ceder tendrían que haber dicho, bueno, vamos a excluir a los funcionarios que, como te decía, no son pocos. Inclusive en el presupuesto, digamos, de un año para otro se incrementó el número de funcionarios en prácticamente más de 400 funcionarios. Claro. Entonces, sí, digo, esto es una realidad que, digamos, que un funcionario va a cobrar prácticamente lo que cobra de incremento como mínimo, lo que cobra una categoría F en su conjunto. Claro. Rubén, ahí nos preguntan, nos dicen en realidad, aclaren que el 25% de los empleados de la provincia que son contratados con contratos anuales, con planes nacionales, no tienen ningún aumento. ¿Cómo es esto? No te entendí cuál es los empleados de la administración pública, sí, sean cualquiera su situación de revista, ajá, o que cobran por la provincia, digamos, sí, empleados públicos, sean planta permanente o contratados, o contratos con recibo de sueldo, sí, tienen todos el mismo incremento, van a cobrar todos. Está inclusive bien. Hasta, también dijo el gobernador, hasta los planes sociales también les va a dar el mismo incremento. Claro, me parece que ese es el mensaje en realidad, que los planes sociales nacionales no van a cobrar este aumento, claro, el potencial. Los planes sociales nacionales, como son el plan Trabajar, todos estos planes, sí, tienen los incrementos que va a dar la nación. Claro, exactamente. Que inclusive nosotros en esto también hay otra duda que tenemos, porque no está el decreto, los anuncios son lo que se dijo ayer, digo, con respecto a las asignaciones familiares. Sí. Porque las asignaciones familiares, está bien, se ajustan al valor del ANSES. Entonces la asignación por hijo va a subir a 8.471 de los 7.200 que venían cobrando la asignación por hijo. Sí. Pero la Nación también estableció para los sectores, digamos, también una suma de 20.000 pesos por 3 meses, que uno va a la lista claro, del ANSES
y que también, aparte de aumentar los montos, les iba a dar esta asignación extra a los sectores que cobraban, digamos, los salarios familiares. Claro. Y esto no sabemos si acá la provincia lo va a dar también también se lo va a dar Como a los bono, trabajadores, como o simplemente el ajuste de los valores. Exactamente. Bueno, veremos cómo sí se tampoco no habló instrumenta, de bono ni para fin de año, que también a veces esto, y él decía, el 81% que se ha dado, en realidad es lo que te iba a tener que hacer sí o sí, porque es lo que había acordado la paritaria docente a nivel nacional. Claro. Entonces tenía que ajustar sí o sí a un sector, que era el sector docente, llevarlo del 60 al 81. Y las paritarias, el otro sector convencional, van a superar de este monto, así que va a tener que ajustar un poco más, porque, digo, si vemos aún los sectores estatales, nacionales o provincia de Buenos Aires han dado el 90%. Claro. San Juan dio el 100%. En otros casos han dado mucho más que la provincia de San Luis. Y aparte nosotros tenemos una cosa, ese 81 en realidad es menos. Va a ser menos porque a nosotros nos aumentaron por ley el descuento de DOCEP, Ajá. que aumentó del Claro. 4% al 2%, un 2% más, al 6%. Pero aparte, en los casos de aquellos compañeros o compañeras que tengan más hijos, es decir, por cada hijo que supera los 4, te cobran un 1% más. Si vos tenés 6 hijos, ya te cobran no el 6% de DOCEP, sino te va a descontar el 8%. Claro. Si tenés, como pasa con muchos compañeros que tienen familias numerosas, digamos, de que tienen 6, 7 niños, quiere decir que le van a descontar un 5% más, le van a estar descontando un 11%. Entonces, es decir, ese 11% pero DOCEP no lo hace el incremento de este 2% sobre los sueldos de febrero, lo hace sobre el sueldo actual. Claro, sobre lo que va... Es decir, al revés, lo que nosotros nos hacen los incrementos sobre el sueldo de febrero, pero el incremento de DOCEP fue sobre el sueldo actual. Entonces, en realidad, él presenta como si te descontaran un 3% y no un 2% más. Entonces, claro, si uno lo toma, es decir, vamos a tener a fin de año, en vez del 81, vamos a tener, se puede decir un 79, un 78%, porque este incremento de DOCEP también te resta y claro, no se compensa. Claro, exactamente. Entonces, estas cosas son las que van a afectar especialmente, como vuelvo a decir, a quienes son los que están con los sueldos más bajos, que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, ni hablar de todo lo que es las municipalidades. Claro, que eso, bueno, habrá que ver cómo... Es otra discusión que va a tener que hacerse en cada lugar. En muchos casos, digamos, hay municipalidades que tienen ordenanza de equiparación, tendrán que pagar lo mismo que la provincia, pero, digamos, eso ya es otra cuestión, digamos, para discutir, que en otros casos están muy por debajo. Claro, claro. Otra cuestión que también tenemos en la provincia son las sumas en negro. Nosotros, el básico... Sí. De un empleado, de un empleado, digamos, de la mayor categoría, ¿cierto? De la categoría A, tiene un básico de 73.000 pesos. Es decir, cobra 138, cobró con septiembre, sí, 138, pero el básico era de 73.000 pesos. Y claro, que esto pasa en el sector docente también. Claro. Todos los sí, bueno, el sector docente es el que más la digamos, sufre. Todo lo demás no tiene aporte, que esto afecta también a los aportes jubilatorios. Para cuando un compañero se jubila o una compañera se jubila, esto le hace que las jubilaciones terminen cobrando prácticamente la mínima. En este caso se calcula sobre 73 y no sobre 138, que era lo claro, que recibía de bolsillo. Los aportes que hace, inclusive perjudica hasta la misma obra social, digo, todo. Es decir, y hasta cuando va a sacar un crédito el compañero o la compañera, o tiene que usar, digamos, en cualquier lado te toman los que vos tenés realmente en blanco, porque los otros no saben si lo vas a seguir teniendo o no, claro, son aportes no remunerativos. Entonces que esto también es una, digamos, cuestión que venimos planteando de hace mucho, que es que deberían blanquearse todas estas sumas, como quien dice, para que el recibo refleje lo que realmente uno cobra. Claro, claro. Que esto en los sectores convencionados no lo tienen. Está más claro, digamos, ¿no? Está todo en blanco, claro, digamos. Que por eso los incrementos,
cuando te decía, los sectores convencionados van a tener mayor incremento. Claro. Porque, digamos, eso al incrementarse los básicos y que esto va al básico, también aumentan todos los adicionales mucho más porque toman en cuenta, los adicionales se toman en cuenta sobre la suma del básico remunerativo. Entonces nosotros la antigüedad se nos calcula sobre los 73.000 pesos, claro, no sobre los 138, que sería lo que debería ser el 4% por año de antigüedad de los 138 y no sobre los 73. Claro. Es prácticamente que sería duplicar el valor de la antigüedad. Esto también contribuiría a que realmente cada trabajador pudiera llegar a cubrir las necesidades básicas. Claro, ni más ni menos, ¿no? Bien, Rubén, muchísimas gracias por esta comunicación. Pero vuelvo a decirte, bienvenido sea lo que es un alivio, aunque sea muy poco para algunos. Claro. Pero esto es lo que era urgente, que nosotros también planteamos que tenía que ser, no podíamos esperar a diciembre, tenía que haber alguna recomposición hoy día, porque cuando vamos al supermercado y lamentablemente lo más seguro que vamos a tener es que acá pasa algo que tú no lo ves permanentemente. Cada vez que se da un incremento salarial, antes que se cobre, ya todo el comercio aumenta sus precios. Sí, hizo la remarcación, algo que venimos hablando hace mucho tiempo. Para que, digamos, quedarse con lo que el trabajador cobre más. Entonces, hoy vas al supermercado y con esos 9.000 pesos no compras, digamos, prácticamente ni siquiera lo que te alcance para una semana. Claro, no llenás un chango. Un carrito ni por casualidad. No, pero ni tampoco el otro, el que se lleva en la mano. Claro, el canastito. Ni para eso alcanza. Digo, porque claro, decir es esto. Veamos qué es lo que nosotros planteamos. 1 kilo de azúcar en febrero estaba en 100 pesos, más o menos. Hoy está en 220, 230 pesos el kilo de azúcar. Aumentó más del 120. Claro. Es decir, no aumentó el 80, ni el 66 que dice el INDEC, que es el aumento que ha habido en este periodo. Claro. El aceite igual, la carne, digamos, todos los productos en general, y es el sector de alimentos, alimento y vestido, es decir, vestimenta, es lo que aumentó por encima del promedio, digamos, de inflación. Claro. En este último index, que digamos, bajó al 6,5, pero alimentos, ropa aumentó el 10%. Es decir, entonces, si uno toma en cuenta esto, los alimentos vienen por encima, los que realmente cubre la canasta básica, que es las necesidades básicas, aumentaron mucho más que lo que es este promedio. Claro, sí, claramente. Bien, lo Rubén. Tenemos muy en claro que por eso que los compañeros y compañeras es un refuerzo para por lo menos tener no perder días tanto más de comer 2 o 3 días más. Claro. No mucho más, digamos. Exactamente. Porque después para un grupo familiar, tomando un grupo familiar de 4, eso. Y bueno, en las asignaciones familiares, bueno, se incrementan todas, no solamente la por hijo. Y bueno, son 1.200 pesos más por hijo que van a tener, que por eso también algunos van a ver reflejado un poco más el aumento de lo que más o menos decimos nosotros, porque también si tenés hijos se te van sumando otros valores. Claro, exactamente. Pero también nos han sacado asignaciones familiares. Ajá. Ya no se paga, digamos, la asignación por escolaridad, no se paga la asignación por cónyuge, que nació en el ANSES sí paga asignación por cónyuge, que no es una gran suma, pero digamos, son prácticamente 500 pesos por la asignación por cónyuge, la provincia no los paga, la escolaridad primaria, secundaria, lo único que se paga es la ayuda escolar anual. Claro. Pero digamos, las otras asignaciones que contribuirían para cuando uno tiene hijos estudiando, que está bien, lo que tampoco se habían ajustado y eran valores ridículos porque se estaba pagando 10 pesos por escolaridad, igual que por familia numerosa, también se sacó. Entonces sí nos descuenta por familia numerosa, pero la asignación por familia numerosa no se paga en la provincia. Claro, hay como muchos ítems todavía. Que por ahí decir que digamos cosas que
Claro. a veces también influyen en lo que en el valor final de que uno termina cobrando. Así es. Pero vuelvo a decir, lo que entendemos positivo es que se haya tenido en cuenta. También tenemos una cosa para decir en positivo. Esta vez fuimos convocados antes de los anuncios, por lo menos para escucharnos. Claro. Si bien... A lo mejor no se toma en cuenta ahora, pero puede para más adelante. No se tomó en cuenta totalmente, digamos, lo que planteábamos, claro, en el sentido de poner este piso, pero sí más o menos, es decir, en que sí estábamos de acuerdo que tenía que ser más o menos un 20%. Digo, a veces si hablábamos del porcentaje, tenía que haber por lo menos una cuestión de que llevara arriba del 80 y inclusive diciendo, bueno, pero sentémonos de nuevo el mes que viene o el otro mes, porque vamos a ver cómo sigue. Lo más probable es que todas las expectativas es que va a superar mucho más del 80, el 90, por eso los incrementos en algunos lados superan el 90, porque las expectativas inflacionarias son de cerrar el año cerca del 100. Más cerca del 100 muy probablemente haya que hacer un ajuste, y bueno, eso también quedó planteado. Y como digo, hubo un gesto distinto esta vez de por lo menos convocarnos antes, a escuchar antes, digamos, qué es lo que teníamos con las notas que se habían presentado, de escucharnos antes. Claro. Esto es que es hasta ahora un gesto que, si bien, como digo, hasta ahora nunca se da, siempre nos invitaban nada más que cuando el acto para escuchar. Claro. Está bien, ahora también, cuánto fue la decisión, la escuchamos en el Salón Blanco. Claro. Pero ya antes podíamos haber conversado y haber hecho, digamos, esto, dejar planteado cuál era la posición, cómo se podía llegar, y creo que, digamos, se puede llegar a tener en cuenta para, digamos, hacia futuro. Ha quedado una puerta abierta de seguir hablando, de volver a convocarnos antes, antes para ir ajustando, si esto ya seguir ajustándolo de acuerdo a cómo vaya variando el tema inflacionario. Claro. Porque nadie sabe si realmente nunca se sabe en realidad. Se le va a poner el cascabel al gato y va a seguir bajando, o va a haber otra espirada inflacionaria y entonces, decir, en una de esas de esas el 81 es bueno, o en una de esas el 81 queda súper corto. Claro. Bueno, y esto es lo importante que podemos rescatar, es que quedó una puerta abierta que antes no se abría. Muy bien. Rubén, muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente volveremos a hablar porque este tema salarial no se va a terminar acá. No, sí, digo, por este año. Lamentablemente no se termina acá, porque lo ideal sería que no tuviéramos que estar discutiendo aumentos salariales porque no hubiera inflación. Claro, sí, exactamente. Porque siempre con la inflación perdemos, porque es esto mismo, nosotros recibimos los incrementos después de que ya aumentaron todas las cosas. Entonces, si siempre vamos corriendo, como decía el señor Perón, los sueldos suben por la escalera y los precios por el ascensor. Entonces nosotros siempre vamos detrás. Ya los incrementos los tenemos. Entonces, esto que decía, cuando dicen 128.000 pesos en la línea de pobreza, es el valor de septiembre, y nosotros vamos a cobrar en octubre este incremento. Es decir, donde ya también eso, cuando lo cobremos y nos acerquemos, ya se nos va a ir de nuevo. Claro. Entonces, es decir, la lógica sería que se pueda llegar a consensuar de que, digamos, una cuestión social de establecer, digamos, un parate en todo lo que es los incrementos de los productos, y que no tengamos que estar reclamando, digamos, incrementos salariales, sino que el dinero nos alcance y que todos los meses podamos saber que lo que al mes siguiente vamos a poder comprar lo mismo. Claro. Y no que cada vez, por más que nos den un incremento, cada vez compramos menos. La palabra de Rubén Nensov, secretario del Sindicato de Empleados Públicos.